Muy buen día, en esta ocasión trataremos este tema de primera cámara 03, mente y concentración. Empecemos preguntándonos, ¿qué creen que nos diría nuestro real ser, es decir, nuestro Padre interno, si pudiéramos hablar con Él? Obviamente nos diría que solo le dedicamos a Él unas cuantas migajas, cosas pequeñas o tal vez nada. En tal situación es claro que violamos la ley del primer mandamiento. ¿Y qué deberíamos hacer al respecto? Empezar a trabajar en forma seria y sincera para revertir esta situación de alejamiento con respecto a nuestro real ser, que justamente es aquello que nos impide que nosotros podamos recibir algo de ayuda en los mundos internos. Hemos estado también viendo las clases anteriores que nuestro pensar actualmente es mecánico, es decir, es de tipo repetitivo, instintivo, irreflexivo y fruto de todo lo que nos han enseñado en la calle, en el colegio, en la casa, en la universidad. Es decir, va de acuerdo con una memoria de tipo mecánico. Tenemos que salir de esa forma de pensar mecánica que nos hace ser soñadores, ya que en esas condiciones no podremos acercarnos ni a la mente interior ni a los mundos internos, tampoco a las experiencias de tipo astral. Y esto es así debido a que la manera que nosotros tenemos de reaccionar se fundamenta justamente en esa forma de pensar de tipo mecánico. En ese sentido, la clase anterior hemos visto sobre el desdoblamiento astral. Y es necesario aclarar que todos nos desdoblamos cuando nosotros vamos a dormir. Es decir, ingresamos a otros planos, pero vamos bajo el dominio o el imperio del ego. Es decir, entramos en un estado de sueño de la conciencia. Y en esa situación vamos a regiones sublunares o regiones inferiores de la naturaleza, que se corresponden con nuestra personalidad egoica. Si en nuestro diario vivir comenzamos a realizar algún tipo de trabajo de tipo interno relacionado a activar nuestra autoconciencia, se activará la posibilidad de algún tipo de experiencia de tipo astral o sueño lúcido. Recordemos siempre que para lograr ese desdoblamiento psicológico necesitamos de la autoobservación en recuerdo de sí, junto con un verdadero autocuestionamiento. Muy diferente es el desdoblamiento astral, que es propiamente para los que tienen o han hecho tangible su cuerpo astral. Recapitulando, existe el desdoblamiento en estado de sueño, en el cual participa el ego y nuestra personalidad. El segundo tipo es un desdoblamiento en el que se puede producir una experiencia de tipo astral o sueño lúcido, en el que hay una participación de nuestra esencia o de nuestra conciencia. Y hay un tercer tipo de desdoblamiento que es de alguien que sí cuenta con su cuerpo astral. De manera que nosotros solo podemos hablar de experiencia astral, mientras no hayamos creado el cuerpo astral. Ahora, para que cualquier clave funcione, debemos tener presente que tenemos que dejar de derrochar nuestras energías, y esto es dejar de reaccionar, y para ello necesitamos estar atentos, al menos ubicados, ya que especialmente lo que se pierde es la energía psíquica o energía de las emociones, en reacciones de ira, de orgullo, de desprecio, de mala voluntad, de preocupación, etc. Dejar de reaccionar implica entrar a un trabajo interno. Ya sabemos que todas las situaciones nos sobrepasan y reaccionamos con el ego. Y es por esa razón que necesitamos aplicar todo lo que hemos aprendido respecto a la retrospección. Necesitamos estar atentos a todo lo que surge en nosotros, según se van desarrollando los eventos externos. Así como, por ejemplo, cuando un familiar se enferma, podría surgir en nosotros la preocupación y hasta la desesperación.
pero nosotros debemos aprender a procesar y transformar todo tipo de eventos desagradables. Y la manera de recibir con agrado cualquier cosa desagradable, al menos inicialmente, es desde el punto de vista en que nosotros pensamos que estamos pagando algo que hemos hecho anteriormente. Y luego procesar y aprender de ese evento a través de la retrospección, tal como se nos ha enseñado anteriormente. ¿Qué otra cosa necesitamos para que cualquier clave funcione? La paciencia, la tenacidad, o sea, la continuidad de propósitos. Al respecto, la doctrina gnóstica señala que si practicamos algo ahora y mañana no, es un gravísimo error, ya que es como colocar una semilla en la tierra e ir al día siguiente o a los pocos días y sacarla. En esas condiciones, esa semilla no podrá dar fruto, o sea, la práctica no dará fruto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para ingresar consciente al mundo astral, debiéramos aplicar en forma ordenada las 7 claves que nos ha enseñado el maestro en el libro que se denomina Curso Zodiacal, en el capítulo 3. Y una octava clave que nos dan el día de hoy es aprender a vaciar la mente. El día de hoy tratamos sobre mente y concentración, y una primera cuestión es que mientras nuestro modo de pensar sea mecánico, nuestra forma de sentir obviamente será mecánica, igual nuestro actuar será mecánico, negativo, conflictivo y erróneo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay participación de la conciencia y en esas condiciones siempre estaremos en estado de identificación y no podremos percibir la realidad. Por ejemplo, cuando hay ondas o ondulaciones en el agua, impiden que el mundo exterior se refleje con precisión en ese espejo de agua. Esas ondas equivalen a todas las creencias, dogmas, teorías, hipótesis, etc. que tenemos en nuestra mente y vienen a ser algo así como el pensamiento mecánico que nosotros tenemos y que impide que la realidad se refleje y podamos percibir algo de ella. Si nosotros aplicáramos la concentración, la atención dirigida a nuestro interior, es decir, a nuestros 5 centros, podríamos darnos cuenta cómo se manifiestan, cómo se procesan los yoes. Y esa concentración requiere facultades como el recuerdo de sí y la autoobservación. ¿Cómo se procesa el recuerdo de sí? Concentrando nuestra mente en el maestro interno. El maestro interno no es la mente, no es la emoción, no es la voluntad, no es la conciencia, ni siquiera la inteligencia. El maestro interno es el ser. ¿Por qué preguntamos por el recuerdo de sí? Primero, porque el recuerdo de sí, si es que lográramos entender lo que es, sabríamos que es la base fundamental que permite salir conscientemente de nuestro cuerpo físico hacia el plano astral superior. ¿Por qué? Porque si procedemos así en el diario vivir, en nuestro actuar, en recuerdo de sí, será cada vez más correcto y podremos, según la profundidad del recuerdo de sí, ir viendo y también corrigiendo nuestros errores. Y si los corregimos con sinceridad, lograremos tener un vínculo con los mundos superiores que se corresponden con nuestro real ser y eso se dará por merecimiento. El recuerdo de sí es concentrar nuestra mente en nuestro maestro interior, en nuestro íntimo, en nuestro Padre. Ya sabemos que el corazón es el templo de nuestro íntimo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de entrar en recuerdo de sí. Es más, deberíamos estar en recuerdo de sí todo el tiempo. El recuerdo de sí es aquello que nos dará esa sensibilidad para percibir no solamente las cosas del mundo interior, sino las cosas del mundo externo con mayor precisión y permite que estemos en el momento presente, en el diario vivir. Ahora, en nuestro diario vivir, al menos deberíamos llevar la atención hacia nuestro mundo interno, en busca de nuestra esencia.
en busca de nuestro íntimo. Y en la meditación es que se hace más viable la posibilidad de entrar en recuerdo de sí, llevando toda nuestra atención hacia nuestro Padre interno, ya que la meditación implica que nosotros nos damos un tiempo para ir al mundo interior, dejando las cosas que tenemos pendientes del mundo externo. Aplicar la meditación en forma continua nos dará la posibilidad de generar que algo de esa vibración, de esos estados de recuerdo de sí, de relajación o de reflexión, pasen a nuestro cuerpo físico en el diario vivir y podamos tener un mejor accionar. Así podríamos empezar a ver no solo las apariencias, no solo los reflejos de la realidad, sino los fenómenos tal cuales son, el objeto que percibimos tanto fuera como adentro en forma integral. Es decir, quedaríamos como el agua, pero sin esas ondulaciones, y empezaríamos a ver los reflejos de la realidad. Ahora veamos cómo se procesa la autoobservación con el recuerdo de sí. La fuerza mental realiza prodigios y maravillas cuando se basa en la sinceridad y en la verdad. La concentración del pensamiento es milagrosa si se combina inteligentemente con la acción. Es importante autoobservar, reconocer y desintegrar todos los principios mecánicos, sobre todo de la ira, de la codicia y de la lujuria, para evitar ser sacados del camino. En esta imagen vemos cuán importantes son los valores universales, como por ejemplo la sinceridad. Tengamos muy presente que el recuerdo de sí y la autoobservación son facultades de nuestro ser interno. Por consiguiente, estas no se coluden con la mentira. Tenemos que ser sinceros, y para lograr la sinceridad, pues debiéramos acabar con el autoengaño. Reflexionemos y valoremos fuertemente lo que aquí el maestro Samael Aun Weor nos está dando, ya que la autoobservación y el recuerdo de sí permiten relacionarnos por primera vez y en forma real con nuestra alma. ¿Por qué? Porque cada vez que lleguemos a realizarlas en forma conjunta, las dos a la vez, nos estaremos relacionando con nuestra propia alma y podremos ver y observar nuestro pensar, nuestro sentir, nuestros deseos, nuestras mentiras, etc. Es decir, todo cuanto se procese en nuestro mundo interno y también en distintos niveles, de acuerdo con nuestro grado de avance. Así empezaremos a ver nuestra propia realidad y sin distorsión. ¿Qué puede saber un soñador sobre Dios, el alma y la materia? Un soñador, dada su incapacidad para penetrar en los mundos internos, se sujeta a las creencias, establece hipótesis, fabrica dogmas, produce escépticos, fanáticos y mitómanos. Para despertar, debemos ir viendo cada vez más nuestros errores y no quedarnos ahí, sino ir corrigiéndolos. Ese es nuestro trabajo para despertar. Aquí vemos que mientras no tengamos algún vínculo con nuestra alma, entonces solo nos queda sujetarnos a lo que los demás digan, a los dogmas, a las creencias, a las hipótesis, etc. Entonces amerita que empecemos a salir del sueño hipnótico para entrar en contacto con nuestra propia alma, que es lo único que nos puede llevar a tener una conexión, un vínculo verdadero con nuestro real ser. Ya sabemos que mediante la imaginación y el pensamiento psicológico podemos abrir la mente interior. Para abrir
la mente interior correctamente necesitamos la imaginación. Necesitamos aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. Es decir, aprender a pensar en una sola cosa. Por ello es necesario esto de la concentración y saber meditar. Reiteramos que si se practica con tenacidad, paciencia, nuestro propio ser interior nos enseñará e instruirá sobre la obra. Necesitamos también aplicar las escalas del conocimiento. Ya sabemos que la primera escala empieza con la atención consciente. Luego sigue la autoobservación en recuerdo de sí, que nos permitirá conocer qué es aquello que se está procesando en nuestro interior. Así es como podemos empezar a tener discernimiento y a entender la necesidad de desligarnos, de eliminar todo eso que nos lleva a la infelicidad. De manera que el día de hoy estamos entendiendo que la concentración es una fase de la atención consciente y de ahí parten las escalas del conocimiento. Y si quisiéramos saber cómo se aplica la segunda escala del conocimiento, debemos recurrir al libro 03, Tarot y Cábala, en el capítulo 85, en el cual el maestro nos señala cómo aplicar la segunda escala del conocimiento. Ya sabemos que lo que estamos buscando es abrir la mente interior. Vayamos al gráfico. Con nuestra chispa divinal o nuestra esencia, nosotros podemos vincularnos con el maestro interno. Es decir, ingresamos al recuerdo de sí. Y si nosotros nos observamos a sí mismos, así estando en recuerdo de sí, vamos a poder ubicar e identificar a diferentes agregados psicológicos o yoes y los vamos a ver en acción y cómo se procesan. Así como cuando percibimos con los sentidos un objeto, en este caso se está viendo una copa. La copa es símbolo de la dama, de lo femenino. Entonces inmediatamente nuestra reacción será: yo quiero eso, yo quiero ese objeto. Esa persona dentro de nosotros que dice yo quiero es un agregado psicológico que desea ese objeto y por consiguiente se está manifestando o se está procesando dentro de nosotros en algún lugar de nuestra mente un determinado yo psicológico. De manera que una cosa es el sujeto, que viene a ser alguien que está vinculado a su esencia y a su maestro interno, es decir, alguien que está en recuerdo de sí, y otra es ese desdoblamiento en el cual se puede ver ese yo que también se está procesando dentro de nosotros. Y si estamos en recuerdo de sí en forma correcta, establecidos en recuerdo de sí, es decir, el recuerdo de sí junto con la autoobservación, nuestro maestro interno podrá hacer que nosotros logremos transformar cualquier evento que llega a nosotros, colocando la energía en su lugar. Ejemplo, ve una persona del sexo opuesto, entonces la verá como a su hermana, como a su hija, como a su madre o como a su propia esposa, de manera que podrá mantener ese respeto hacia esa otra persona y por supuesto hacia sí mismo. Mas este símbolo no solo simboliza a una dama, sino que es el símbolo de esta clase que titula Mente y Concentración. Y lo que nos está diciendo es: cambia los hábitos inferiores que tengas por la meditación. La Gnosis enseña que ante cualquier hábito inferior, como por ejemplo perder horas y horas en los videojuegos, en los casinos, en los bares, con la televisión, en las fiestas, etc., es mejor beber del vino de la meditación
en la copa sagrada de la concentración del pensamiento. Durante la práctica se concentra uno en el Padre interno, en la divinidad, y se medita profundamente durante muchas horas. Así llegaremos a experimentar los grandes misterios de la naturaleza. En la parte inferior del gráfico tenemos el principio mecánico del engaño o autoengaño, asociado a la ley de la dualidad. Como sabemos, la ley de la dualidad es una ley intermedia y el principio mecánico del engaño nos lleva justamente a la parte inferior de esa ley de la dualidad, ya que cada vez que hay un engaño, por supuesto, hay una parte que aparenta o simula ser lo real y otra parte que es lo realmente verdadero. Y por eso el engaño nos ubica en la ley de la dualidad. Por ejemplo, ignorar la magnitud de la amenaza nos da la falsa sensación de confianza. Muchos dicen, bueno, es una simple gripe, y se van a la fiesta COVID. Otro ejemplo, el miedo bloquea la atención consciente y nos hace buscar seguridad en cualquier elemento para combatir la enfermedad, elementos que son totalmente ineficaces para combatirla. Sin embargo, nos aferramos a esa creencia. Bien, en la parte superior apreciamos como principio inteligente la sencillez, que nos permite cada vez más ingresar en forma correcta a la ley del espacio interior. Como sabemos, la sencillez es lo opuesto al orgullo o a la vanidad. Y aquí enfatizamos una vez más que los principios inteligentes son los mismos valores que permiten vincularnos con nuestra alma, con nuestro ser interno. Bien, pasemos ahora a las conclusiones. Primeramente, nosotros aprendiendo a concentrar el pensamiento, lograremos esa atención consciente. Y esto lo podemos ir desarrollando a través de la meditación. También debemos identificar nuestros hábitos inferiores y generar un nuevo hábito superior, como es la meditación. Todos los hábitos inferiores representan ese sueño hipnótico y el hábito superior de la meditación implica o significa el despertar. Luego tenemos esa tendencia nuestra de justificar o de condenar. Es algo que nosotros debemos de salir de esa dualidad y empezar a aplicar la sinceridad y el reconocer nuestros propios errores, ya que solo reconociendo nuestras limitaciones, incapacidades, errores, seremos capaces de vencerlas. Porque, por ejemplo, ¿cómo podría alguien buscar algo que ya cree tener o poseer? Ahora, cuanto más sincero sea nuestro trabajo interior, lograremos ir viendo a los yoes en niveles cada vez más sutiles. Así tendremos la oportunidad de poner la energía en el lugar correcto. Pasemos ahora a la parte práctica de esta clase. Bien, vamos a realizar la práctica del día de hoy. Para ello nos ubicamos en una posición cómoda. Hagamos a continuación 3 respiraciones
lentas y profundas. Llevemos ahora toda nuestra atención hacia nuestro interior y observemos nuestro estado de ánimo. ¿Qué sentimiento tenemos en este instante? Llevemos ahora nuestra atención y concentración a nuestro Padre interno. Oremos pidiendo ayuda para la práctica del día de hoy. Suficiente. Ubiquemos si hay alguna zona de nuestro cuerpo que todavía está tensa y hagamos unas cuantas respiraciones lentas, profundas, soltando, relajando, aflojando al exhalar. Hagámoslo. Suficiente. Relajados, tranquilos, oremos a nuestro real ser para que nos otorgue imaginación y voluntad y también permiso para llevar la energía sagrada desde los órganos creadores hasta el cerebro y luego al corazón. Bien, haremos unos cuantos pranayamas, visualizando el recorrido de la energía hasta el cerebro y luego al corazón. En cada inhalación haremos el mantra Ham. Iniciamos Ham. Sa. Sa.
Suficiente. Seguidamente haremos el mantra del día de hoy, llevando toda nuestra atención y concentración hacia la glándula pineal que está en el centro mismo de nuestra cabeza. Inhalamos. Suficiente. Continuemos mentalmente. Resuena ahora en todo nuestro organismo el mantra I. Bien, mantengamos ahora unos instantes de silencio, guardemos silencio absoluto. Suficiente. Seguidamente vamos a llevar toda nuestra atención y concentración a nuestra glándula pineal y vamos a imaginar que desde lo alto, desde el cielo infinito, llega hacia nosotros el fuego del Espíritu Santo. Es una llama de color blanco muy intenso, muy luminosa, que ingresa a la glándula pineal. A su ingreso, ese fuego blanco
brillante, muy intenso, hace girar un vórtice de energía de izquierda a derecha. Dicho vórtice tiene múltiples colores, hermosísimos colores. Giran de izquierda a derecha, muy luminosos. Hagámoslo. Suficiente. Oremos profundamente, agradeciendo por la ayuda recibida y también por el día de hoy. Bien, eso es todo por ahora. Paz inverencial.